emisión, una nueva entrega de Querer Vivir, programa que se emite todos los viernes a partir de las 11:15, 11:15 de la mañana en Radio Mairena, emisora municipal de Medina del Alcor, desde la 107.4 de la FM. También aprovecho la ocasión para saludar a nuestros seguidores, tanto oyentes como videntes de nuestros canales de TikTok y de YouTube. Ya sabéis, si os interesa el contenido que estamos haciendo, si es inspirador para vosotros, un like nos ayuda con el algoritmo. Y por supuesto, si os suscribís y le dais a la campanita y la ponéis en color negro, todo nuestro contenido llegará a vosotros en tiempo real. Y hoy vamos a seguir por el camino de las letras, el camino de la escritura, de la lectura y esos mundos que hay que descubrir, que son los libros. Para ello tenemos a una escritora que ahora vamos a presentar. Rocío de Juan, muchas gracias por estar aquí y bienvenida. Muchas gracias a vosotros y a María Ángeles en especial por invitarme. Pues es un verdadero placer. También quiero saludar a mis compañeros. María Luisa Angulo, desde Sevilla. Bienvenida, compañera. Bien hallada me siento. Un día más estoy encantadísima de compartir este ratito con vosotros y quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, que seguro que vamos a aprender muchísimo de ella. Segurísimo que sí. Y también nuestra compañera, también desde Sevilla, María Ángeles. María Ángeles, muchas gracias por estar aquí. María Ángeles Atenza, muchísimas gracias por estar aquí. Y por supuesto también a ti, te damos la bienvenida. Pues nada, muchas gracias y yo he aprendido mucho de Rocío estos años atrás. He disfrutado mucho de su compañía. Muy bien, perfecto. Pues ahora vamos a disfrutar todos con ella, segurísimo. Y por supuesto, nuestro querido compañero, también desde Sevilla, Luis Aniza. Luis, muchísimas gracias por estar aquí y por supuesto también a ti te damos la bienvenida. Encantado, compañero, de estar de nuevo con vosotros, agradecer a Rocío su presencia aquí y nada, pues deseando de iniciar el programa que seguro que será interesantísimo. Bueno, pues vamos a presentar a Rocío, porque es la primera vez que viene aquí a nuestra casa, a Radio Merena, y Rocío de Juan ha recibido menciones en numerosos certámenes de relato y microrelato. Finalista con su libro en el 2009 en el certamen organizado por Alfagara y la Universidad de México, junto a autoras como Rosario Raro y Vera Giaconi. Ese mismo año recibió también la beca Jóvenes Excelentes de Caja de Burgos, autora de los libros de relato Geografía Humana en Tierras Imaginadas, eh, ediciones, Editions Equilibrio 2011 y La Posada de los Vientos y otros relatos inquietantes en la edición Espargea de 2018. Ahora en su tercera edición. Rocío dirige un taller de Juan de escritura creativa donde coordina talleres de escritura creativa, realiza asesoramiento literario y es correctora profesional de textos. Ha dirigido durante 3 años los clubes de lectura de Botica de Lectores y en 2024 también el de la Fundación Torre Sevilla. En enero del 2025, gracias a una oposición, se convirtió en la encargada de la Biblioteca Municipal de Villaralbo, en Zamora, lo que abre una nueva etapa profesional para ella entre libros y amante de los mismos. Eh, Rocío, ¿por qué escribes? ¿Por qué escribo? Pues fíjate, escribo desde que tenía, ni siquiera recuerdo exactamente el momento. A mí me enseñaron a leer cuando tenía como 3 años en la guardería, porque la persona que dirigía la guardería había sido maestra. Y desde el momento en que se me abrió ese panorama, el de la lectura, y con todo lo que conllevaba de sumergirme en otros mundos, pues a mí estas historias me quedaban cortas, porque mi imaginación tenía otras historias para contar. Entonces, casi de inmediato, junto a leer, nació el escribir. Entonces,
mis padres se recuerdan que yo con 5 años ya estaba escribiendo mis propios relatos sobre animales, sobre, claro, lógico, lo que suele escribir una niña de esa edad, pero era el impulso de no me es suficiente lo que estoy leyendo, yo tengo como ya un imaginario, como un mundo que necesito sacar, ¿no? Eh, ¿Cómo te viene la inspiración y en qué te inspiras para poder escribir? La inspiración me viene de muy diferentes maneras. A veces alguien está contando una historia, por ejemplo, y eso a lo mejor me conecta con algo que he vivido, con otra emoción que ha surgido por otro lado. Es verdad que a veces te puede venir alguna persona, ¿no? Diciendo, es que tengo una historia estupenda que es digna de ser escrita y justo cuando te viene una persona diciendo eso es justo la historia que menos escribirías, ¿no? No es precisamente la que te detona. Y sin embargo, otras veces, pues alguien cuenta un sucedido y dices, ay, sí, sí, o sencillamente es una frase, o lees un libro, pero yo lo asocio más bien como una conexión emocional. Yo creo que la escritura tiene mucho que ver con algo que te remueva por dentro, ¿no? O sea, tiene que haber una especie de terremoto interior porque en el fondo la escritura también tiene que conmover. Si no te conmueve a ti por dentro, si no provoca ese motor para ti para lanzarte a escribirlo, pues difícilmente luego conmoverá también a quien te lea. En mi caso, necesita conmoverme por dentro para que yo también luego me lance a escribirlo. Y una última pregunta para dar la palabra a mis otros compañeros. Tú que tienes en tu mano la moneda con ambas caras, la lectura Mm. y la escritura, ¿cómo ves el panorama en lo que tú conoces, en los círculos en los que tú te mueves, en la gente que tú conoces? Estás, diriges una biblioteca también. ¿Estamos a una puntuación alta de lectura? ¿Y cómo ves la escritura en nuestro país? ¿Cómo ves la escritura en nuestro país? Bueno, se dice que hoy en día hay muchos más escritores que lectores y la verdad es que estoy bastante de acuerdo. O sea, hay un panorama abrumador de libros que se editan porque, bueno, por fortuna, ¿no? Tenemos acceso a muchos sistemas de hacer llegar nuestro libro. O sea, no necesariamente tenemos que pasar por una editorial tradicional, sino que tenemos otros sistemas de edición, ¿no? Pero claro, eso también significa que hay un océano de libros que para llegar a su lector, pues muchos de ellos, la verdad es que se quedarán en el camino, ¿no? Entonces, la gente necesita expresarse, escribe un libro y ese libro pues se queda ahí ahogado, ¿no? Entonces, ¿cómo está la escritura con relación a la lectura? Yo una cosa positiva que he visto escribiendo, dando talleres de escritura, es que veo realmente que la gente necesita expresarse, ¿no? O sea, puede ser a través de un relato, puede ser a través de una novela, puede ser a través de un texto poético, una prosa poética, pero hay esa necesidad de comunicación y de establecer lazos, o sea, de sacar un poco lo que tienen dentro. Que luego llega a ser realmente un texto literario, que se publique, que no, pero esa necesidad de comunicación es muy del ser humano y de compartir es muy humano. Entonces, no se podrá llamar a lo mejor a esas personas escritores, pero está claro que esa necesidad existe, ¿no? La de compartir y que tiene que haber un cauce para dar salida. Oye, la última pregunta ya, y ya os dejo paso, os doy Las que quieras, para eso estoy aquí. mi, mi palabra. Gracias. Eh, La Posada de los Vientos y otros relatos inquietantes, eso de relatos inquietantes, la verdad que me inquieta. ¿Puedes comentarnos un poquito el argumento de esta obra tuya? Sí. Em, Bueno, a mí me gusta mucho el género fantástico. Eh, lo que pasa es que, como decía antes, a mí me tiene que conmover, ¿no? Por dentro. Entonces, aunque le dé un ropaje fantástico, realmente las historias de lo que va son historias psicológicas. Le puedo dar un formato que esté ambientado en otro mundo, que esté ambientado pues con unos personajes que quizás se salgan
de lo real, ¿no? O sea, que más bien navegan en como en lo insólito, pero al final el mensaje no deja de ser un mensaje humano, ¿no? Es un mensaje con el que uno se puede perfectamente identificar. Me parece que es más fácil a veces para el lector adentrarse en esas historias que decir, ah, no, ahora me van a contar una historia sobre una relación entre hermanos que es difícil. Pues en vez de decírselo así, sencillamente planteo una historia de un hermano loco, que no sé cuánto y no sé qué más, ¿no? Entonces, es otra manera de acercarse al género, ¿no? O sea, en vez de contar historias realistas crudas, eh, la crudeza está allí, en ese sentido son inquietantes. La crudeza está allí, pero yo utilizo fantasmas, utilizo espíritus, utilizo rituales, utilizo otra serie de seres, ¿no? Otra serie de espacios que un poco permite al lector como que, justo porque navega un poco también con lo imaginado, con lo que no es real, con tal, se permite estar en un territorio como a salvo, ¿no? No sé si me estoy explicando. O sea, ellos están en la otra orilla asistiendo a algo que, si bien los sentimientos los reconocen, se sienten a salvo en la orilla de lo real y pueden verlo desde el otro lado, ¿no? Es un poco la intención. Yo disfruto escribiendo esas historias, pero consigo que el mensaje llegue, ¿no? Perfectamente, perfectamente explicado, compañera. Luisa Niza, adelante. Rocío, en el tema de los talleres, ¿cómo te trabajas tú el tema de los talleres? Porque, bueno, supongo que te encontrarás con gente que tenga ese afán de expresar, de comunicar, de contar algo, pero que, bueno, igual hay que pulir un poco esa forma de expresión literaria, de expresión por escrito. ¿Cómo lo trabajáis? ¿Qué suele ocurrir en un taller cuando tú inicias un taller? ¿Cómo es la dinámica de un taller? Me dan ganas esto de la patata caliente pasársela a María Ángeles, que conoce ¿Mm? los talleres por dentro, para que responda, que ya lo ha conocido. No, ¿Mm? no te explico. Sí. Bueno, los talleres de escritura, yo empiezo siempre por un taller que se llama El Inicial, y entonces con esos talleres lo que intento al principio es como vencer como esa desconfianza inicial que tienen hacia compartir sus textos, ¿no? Y sobre todo que les vean todos sus errores. Cuando una persona se apunta al Inicial es porque lleva mucho tiempo sin escribir o, o bueno, o que no tienen idea, vamos, o sea, tiene que sentar las bases de la escritura. Y entonces utilizo el método de la reescritura, que es que me envían, cuando les mando los ejercicios, lo hacen en casa, pero primero tiene que pasar por mí. Pasa por mí, les pido que les corrijo, les pido que hagan una reescritura. Y en esa reescritura que hacen en su casa, tienen la opción de volver a corregir todo eso. Y entonces ya me lo vuelven a mandar, les vuelvo otra vez a revisar y ya ese texto revisado es el que comparten. Entonces, digamos que no comparten con el grupo lo primero, perdón por la expresión, lo primero que les ha brotado, sino que ya tienen un texto pulido y un texto trabajado, yo les explico o sea, qué es lo que les he corregido, por qué se lo he corregido. O sea, siempre intentando resaltar, siempre, no intentando, no, siempre resaltando tanto las fortalezas como los aspectos a mejorar. De hecho, lo llamo así, fortalezas y aspectos a mejorar. Nunca digo la palabra negativo. O sea, intento utilizar un lenguaje, ¿no? Esto es, ¿cómo se llama? Programación neurolingüística, ¿no? O sea, un lenguaje positivo. No que escuchen, pues qué mal esto, fíjate cuántos adverbios en mente, no sé qué, sino hay que intentar evitar los adverbios en mente, quitarnos cuánto, ta, ta. Entonces, cuando llega ya al final del taller, que son 6 sesiones, ellos ya, si antes tenían prevención, ya están deseosos de compartir el texto, tal. Y en los siguientes talleres, que ya son los que ya conoce María Ángeles, porque María Ángeles ya es una alumna avanzadísima, yo creo, no sé si llegaste siquiera a hacer los iniciales, tú ya te meterías Sí, sí. directamente en los otros. Así que No, hiciste no. los iniciales, tú a los otros. Eso me parece a mí. Entonces ya es distinto, ya la dinámica que tienen es que se nombran padrinos y madrinas, y entonces se comentan entre ellos, se van diciendo las opiniones, pero ahí entonces el clima que se crea es un poco de clima de grupo, de compartir, de que haya confianza entre ellos, de que se puedan decir las cosas, con la confianza de saber que son opiniones de lectores, no son opiniones de gente que sea entendida, siempre es del respeto, siempre desde el deseo de mejorar, de compartir, de tal. Y la verdad es que han salido grupos
grupos que han creado amistades muy buenas. O sea, debo decirlo, porque la literatura une mucho, une muchísimo, la verdad. Ujú. Espero haberte respondido. Me he extendido un montón, pero bueno. No, básicamente, hombre, espera, cuando una persona tiene eso que tú comentabas, ¿no? Esa necesidad de expresarse, muchas Sí. veces no sabe cómo hacerlo, o sea, porque todo el mundo ha tenido en un momento determinado alguna idea o alguna necesidad de expresar algo, pero claro, no ha sabido canalizarlo, ¿no? Entonces, claro, Mm, ese pulimiento, esa corrección que tú haces, la sí. haces de alguna manera, verá, supongo yo que con algún tipo de rigor literario para que de alguna forma sea más inteligible lo que ellos escriben y plasman, o te riges por algún tipo de estructura literaria para hacer esa corrección y porque dices que además le explicas por qué has corregido, qué es lo que has corregido, por qué lo has corregido, ¿no? Y qué tal ven ellos, perciben ellos esa corrección, la asumen de buen grado, ellos entienden esa corrección, son corresponsables ya una Mm, vez que se corrige y siguen ya una evolución a través de esa corrección. ¿Cómo se produce ese proceso? mm. No sé si me he Mira, yo explicado soy bien, correctora Rocío. Sí, 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 no, no, te has explicado bien. Vale. Yo soy correctora profesional, entonces yo les corrijo como yo corregiría un texto que me llegara a mí a las manos como correctora. Ah, Utilizo el control de cambios, entonces en los primeros talleres que a lo mejor no entienden mucho el tema del control de cambios, quizás utilizo un método un poco más sencillo, pero yo corrijo con control de cambios y después les hago el comentario que te digo, ¿no? De decirles comentario global del texto respecto al tema del texto, lógicamente, fortalezas, aspectos a mejorar. ujú, Lógicamente, con todo esto en conjunto, le agradecen. A ver, una corrección de profesional implica es una corrección ortotipográfica, de estilo, sobre estos adverbios, para esta expresión sería así. A ver, sobre todo con los que son principiantes, eh, yo hago una corrección hasta cierto punto. Si yo me metiera a corregir de modo exhaustivo, quizás hundiría en la más absoluta miseria a las personas y no es mi interés. O sea, mi interés siempre es que la persona se motive y continúe. Entonces, ujú. si veo que una persona, su texto sería como para reescribirlo de nuevo, no le haría una corrección como para que lo viera todo rojo y dijera voy a hacerlo cachos, sino que le sugeriría otra forma. Mira, pues se podría enfocar de esta manera, de esta otra, pero le dejo que esa persona sea la que haga este cambio, porque no Sí, me parece que la manera de ayudarle a mejorar sea decirle esto es un absoluto desastre, para hombre, por nada. Dios, claro, claro. No, Claro que no. claro. No, no, Claro que no, no. te ríes, pero yo, Sí, bueno, aparte de profesora, yo he bueno, sido alumno de otros talleres y yo me he encontrado muchos métodos sí, de ¿verdad? esto. Y te puedo asegurar que Mm. hay docentes que hacen esto, Sí, que te bueno, dicen, jolín, esto es un jolín, absoluto desastre. Sí, 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 es jolín. este. Entonces, bueno, mi método no es este. O sea, Mm, mi método es motivación. Entonces, yo corrijo hasta donde pienso que la persona se pueda sentir motivada. Y el ujú, resto lo suplo con mis comentarios, pero nunca voy a dejar a nadie saliendo con el ánimo hasta los suelos porque no es mi intención. La gente mejora con el tiempo, siempre, siempre, es mi ujú, experiencia, siempre. Lo ujú, único que tienes que hacer es enseñarle cómo, pero siempre se puede mejorar. Eso está comprobado. Vamos, lo he comprobado con las personas tras años, o sea, eso es impepinable. Pero hay que indicarle cómo, claro. Si le dices un absoluto desastre, ahí no estás indicando nada. Claro. Pero esto es como todo aspecto de la vida, ¿eh? Pienso yo, vamos. Sí, sí, sí. ujú. Muy bien. Muchísimas Gracias, gracias. Rocío. Luis Gracias a Angulo. ti. Adelante, compañera. Pues mira, Rocío, en palabras tuyas, tú dices que escribir es cuestión de vivir tres P's: Ah, sí. pasión, planificación y perseverancia. ¿Qué es eso? Cuéntanos. Uy, eso tiene una historia muy, muy bonita detrás. A lo mejor es un poco larga, ¿eh? Porque yo hablo mucho. No sé si os habéis Aquí dado estamos cuenta. para escucharte. Estás aquí para hablar y nosotros para escucharte. Vale. Bueno, pues yo no sé si conocéis una película americana que se llama October Sky, Cielo de Octubre. Esa película está basada en la historia real de, de Howard,
no, perdón, de Homer J. Hickam, no Simpson, Homer J. Hickam, que era un chico de un pueblo minero de Estados Unidos, que cuando tenía 14 años vio el inicio de la carrera entre las dos potencias mundiales por la conquista del espacio. Era el 4 de octubre de 1957 y entonces vieron el lanzamiento del Sputnik. Y se podía ver desde el cielo. Entonces, por eso se llama cielo de octubre, October Sky. Y eso le cambió en la vida, porque cuando vio eso dijo, yo quiero llegar a ser constructor de cohetes, yo quiero algún día construir una nave como esa. Y estamos hablando de un chico de 14 años que vivía en un pueblo minero y que su vida estaba claramente destinada a convertirse en otro minero como era su padre, como había sido su abuelo y con su bisabuelo y bla, bla, bla. Pero el chico tenía un sueño. Y entonces, como tenía un sueño, pues entonces le dijo a su profesora, yo quiero hacer esto, ¿qué puedo hacer? Y dijo, bueno, pues tendrás primero que mejorar en matemáticas, porque las matemáticas daban fatal. Dijo, perfecto. Bueno, pues entonces se cogió al más empollón de la clase, se hizo súper amigo de él y empezó a explicar matemáticas. No era suficiente. Le pidió a su maestra que le explicara matemáticas avanzadas. Todos sus amigos se unieron con él y entre todos empezaron a hacer prototipos de cohetes. Bueno, así sigue todo. Ganó la Feria de Ciencias local, ganó la Feria de Ciencias nacional, llegó a hablar con el que construyó el primer cohete. Esta es una historia real, o sea, parece una americanada, pero es que es una historia real. Y con esa beca que consiguió, pues, hacer la historia breve, realmente él llegó a trabajar en la NASA, ¿no? A su sueño, que era lo de los cohetes. Y con el tiempo se convirtió en escritor y escribió lo de Rocket Boys, que es el libro en el que está basado la historia esta. Y él decía, yo conseguí esto porque me dejaba guiar por las 3 P's, que son passion, planning and perseverance. Entonces, pasión, planificación y perseverancia. Yo tenía una pasión, quería construir un cohete. Tenía que planificarme, ver todo lo que me faltaba e ir a por ello. Y luego perseverancia, o sea, tenía mi objetivo en mente y jamás desfallecer. Y eso fue lo que hizo. Y así fue como lo consiguió. O sea, al final también la clave que se ve muy bien en esto es que tenía un montón de gente que lo apoyaba, porque su profesora lo apoyó, sus amigos lo apoyaron, todo el pueblo le ayudaba para construir los cohetes, todos los de alrededor de los mineros, su padre lo apoyó, o sea, realmente recibió un montón de apoyo, ¿no? Pero lo que está claro es que si no hubiera habido pasión por su parte y eso no lo hubiera servido como motor y no hubiera visto cuáles eran sus carencias y no hubiera buscado solventarlas, hubiera sido muy difícil. Realmente esas 3 herramientas hacen falta. Entonces, yo hace mucho tiempo, cuando me quise dedicar a esto de la escritura, es un poco lo que estuve mirando. Yo tengo una pasión, me encanta la escritura, que necesito planificar, ¿qué me falta? Me falta conocimientos, me falta tal, me falta cual, y perseverancia, seguir y seguir. O sea, yo nunca me hubiera imaginado, 25 años atrás, haber hecho todo lo que he hecho ahora, por ejemplo, ¿no? O sea, llegar a este punto. Y sin embargo se consigue. Se consigue porque tienes la meta visualizada, ¿no? O sea, no es una cuestión de suerte. Ese chico no llegó a ser constructor de cohetes por una cuestión de suerte, fue por una cuestión de que cumplía las 3 P's. Lo Entonces, me aplicas, gusta mucho por claro, eso. lo aplicas a la Ujú. escritura, a tu vida, a todo, es cierto. Sí, sí. Muy bien. Eh, la, la perseverancia, el análisis Javier, no de... se te No te oye, oigo, perdóname, no no se se te te ¿Se oye, no se te oye, escucha? Javier. Ahora sí, Sí. ahora sí, Sí, ahora sí. qué raro. Que la planificación, el analizar tus carencias, organizarlas convenientemente, darle una prioridad y, por supuesto, perseverar, ser insistente. Parece una película norteamericana, pero es tan real como la vida misma, fíjate. Fíjate. Bueno, Mm. María Ángeles, compañera María Ángeles Satanes desde Sevilla, adelante. Bueno, pues yo decirle a Rocío que yo no solamente no hice el curso de iniciación, sino que repetí, lo hice 2 veces. Y lo hice 2 veces porque precisamente Rocío ha dicho 2 palabras, que es contagiar y conmover. Y aunque yo ya cuando llegué a sus cursos ya había hecho algunos cursos anteriores, ella todavía me contagió más el gusanillo por la escritura y la manera de
conmover a través de las palabras. Por eso, por eso precisamente repetí, porque no sacaba ningún taller donde yo me pudiera meter y repetí el primero de iniciación. Entonces, yo siempre me preguntaba de dónde buscaba, ¿no? Porque ella ella pone deberes y aparte de hacernos escribir, también nos hacía leer, porque además ella venía siempre con una batería de escritores en los que basaba pues esos ejercicios que nos ponía, ¿no? Y entonces, ¿de dónde sacabas tanto material? De esos viajes que hacías en los veranos, yo te imaginaba cuando luego nos veíamos y nos contabas los viajes, yo te imaginaba siempre haciendo viajes literarios, ¿no? Voy a tal ciudad porque ha nacido tal escritor, o ¿de dónde sacabas tanto material? Uy, madre, me tendrás que recordar qué ejercicios eran para que me preguntaras. Yo, es verdad que ha habido viajes en los que cuando he estado me ha entrado el gusanillo de pensar qué escritores estuvieron por allí. Luego ha habido otros viajes en los que decididamente he ido a buscar la huella de los escritores. Cuando estuve en Londres, claramente, o sea, mi mapeo fue a por los escritores, ¿no? Porque Londres es alucinante lo que hay ahí, ¿no? Vamos, que me hice foto en todas las placas que encontré. Em, y luego, pues de todas las experiencias literarias, pues lógicamente me he nutrido para tal. Fuente para los ejercicios. Bueno, es que ya te digo que en esa búsqueda de formación, eh, ahora hay muchísimos más, ¿eh? Pero yo creo que, sin exagerar, me pude haber leído en castellano todo lo que había publicado en ese momento en castellano de escritura creativa, yo me lo leí, todo, todo. Porque Ya tú te digo, eres, no, que te iba a decir que aparte de una gran escritora, eres también una enorme lectora, porque a mí siempre me sorprendía la memoria que tenías para los libros y todo lo que memorizaba y todo lo que sabía sobre literatura. bueno, me, yo te lo agradezco, ¿eh? Te agradezco lo de la memoria. O sea, todavía me sigo acordando. Lo que pasa es que ahora es que me hace gracia porque tenemos una frase entre amigas que decimos, ¿te acuerdas cuando hablábamos de corrido? Porque ahora queremos decir a un autor y nos quedamos atascadas y decimos, ay Dios mío, ya son muchos datos y ya no viene tan fácilmente el nombre a la cabeza. Pero sí, o sea, igual, no sé, hay gente que tiene como memoria para los números o memoria para tal. Y no sé por qué, yo siempre he tenido memoria para los títulos y para los autores. Pues será porque es lo que me gusta, pero es para lo que he tenido memoria. Entonces sí que me salía así. Y siempre me ha gustado mucho leer, siempre. Muchísimo. Entonces retenía. ¿Y qué te gusta más, leer o escribir? Si tuvieras que... Esto es como cuando se dice, ¿qué te gusta más, el jamón o las gambas de Huelva? ¿Qué te gusta más, la escritura o la lectura? A ver, leer es más cómodo, ¿sabes? Escribir al final no deja de ser una actividad que tú tienes, es como ir al gimnasio. Tienes que poner más esfuerzo, ¿sabes? Lo que pasa es que es mucho más satisfactorio, libera más endorfinas. Hay más dopamina ahí. Es que no me poder comparar una actividad con otra. O sea, leer es muy relajante, es muy placentero leer, claro, lógicamente. Pero escribir desata otras partes de tu cabeza muy emocionantes. Entonces, en fin, que me quedo con las dos cosas. Muy bien. En 3 minutitos, 4, que ya tenemos muy poco tiempo para finalizar esta primera parte, eh, Rocío, Sí. te voy a poner en un pequeño aprieto. Eh, Ay, Dios mío. sí, yo lo siento mucho, pero llegado a este punto, tengo que plantearte la pregunta de ¿cuál es tu autor o autora preferido? Vale. Mira, mi autor preferido es Sandor Maray. No sé si lo conocéis. Es el Sí, que escribió El último encuentro. Este. Vale. Ese libro me fascina. Ahora bien, si me preguntas mi libro favorito, el libro que más me ha conmovido y sigue siendo uno de mis libros favoritos, ha sido Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, porque reúne muchas cualidades de lo que a mí me gusta. Es un libro que al final habla sobre la justicia. Está narrado por una niña
y eso me parece muy, o sea, muy interesante, o sea, porque es la mirada inocente de una niña que contempla cómo los adultos cometemos injusticias, claro. O sea, su padre Atticus Finch intentando defender a un negro que le acusan de una violación, que no ha cometido, tal, tal. O sea, es tremendo. O sea, bueno, la película, por supuesto, es brutal. Es de las mejores adaptaciones del libro, por cierto, que existe en la película Gregory Peck, ¿no? No me equivoco. Es Sí, Gregory Peck, ¿no? Sí. Sí, sí, creo que sí. exacto. Y Buena memoria. entonces ese libro me encanta. Sí. Entonces, ese libro me encanta, Matar a un ruiseñor. Pero en conjunto, muchos de los libros que he leído de Sándor Márai, su forma de escribir me envuelve, me encanta cómo escribe. Sándor Márai, además, como varios autores de su época, tuvieron que huir cuando vinieron los alemanes y, bueno, además él era un orador, o sea, le tenía envuelta a toda la gente cuando hablaba, era alucinante y tuvo que dejar su tierra, pues nada, pues eso, porque invadieron y se derrumbó ese imperio austrohúngaro, él era húngaro, se rompió ese imperio austrohúngaro y todo lo que en él creía, pero bueno, como tantos a su alrededor, igual que Stefan Zweig, igual que, bueno, Joseph Roth también se murió en esa época. Todos esos escritores, por ejemplo, Stefan Zweig también me gusta muchísimo. No sé, creo que esos escritores centroeuropeos me encanta su prosa. Son personas con una altura intelectual tremenda y que a la vez también han sabido profundizar mucho en, sí, en el alma humana. Bueno, los rusos son otra historia, pero bueno, como me has pedido uno, yo te digo ese. Muy bien. Y otra preguntita de las mías. ¿Podrías comentarnos ese libro tuyo de Geografía humana en tierras imaginarias? ¿Cuál es el argumento? Bueno, pues ese libro, lo primero de todo, debo avisar que ya está fuera de circulación. Eh, ese libro surgió, o sea, no he olvidado la pregunta es de qué trata, lo sé. Pero ese libro surgió porque el que luego se convirtió en mi editor em, es un español que, bueno, miento, es un francés de padres españoles. Entonces, yo estaba publicando los relatos que a mí me gustaban, ya os digo que era del género fantástico fantástico psicológico lo llamo yo, y los publicaba en revistas literarias. Y entonces él estaba montando una editorial en ese momento y bueno, se ve que su forma de ir bicheando, ¿no? Como se dice ahí en Andalucía, es su forma de ir bicheando y captando nuevos talentos, pues era leer las revistas. Y entonces, pues leyó un par de mis relatos y me contactó y me dijo, oye, me gusta mucho cómo escribes, me gustan las historias y si tienes material, pues me gustaría leerlo porque estoy montando esta editorial. Y entonces, bueno, pues yo rápidamente reuní eh, unos cuantos relatos que tenían, o sea, eso, tenían un hilo común era historias imaginadas, pero con, lógicamente, una geografía, o sea, es geografía humana en tierras imaginadas. O sea, todo sucedía, evidentemente, en sitios, pues en otros planetas, en otros mundos, en otros tal, pero la geografía humana hace referencia a lo que os expliqué antes, ¿no? Que son ratos psicológicos que al final afectan o sea, tienen que ver con el alma humana. Y entonces, pues nada, le gustó y lo publicó. Lo que pasa es que, bueno, pues nada, era un proyecto en editorial pequeñita, hizo una primera y única tirada y ahí se acabó mi gozo en un pozo. Pero bueno, la verdad es que me era muy contenta, o sea, fue como ya mi primer despertar y dije, bueno, pues esto es posible, así que ir a por el siguiente, que luego el siguiente ya fue el que ya conocéis. Pero es un poco la misma temática, solo que no eran de miedo, no eran inquietantes. Esa es la diferencia. Muy bien, muchas gracias. Luisa, adelante. Pues mira, Rocío, mm,
a pesar de que eres muy joven, eres una persona muy prolífica, porque leyendo tu historia es tremendo lo que haces. Entonces a mí me atrae mucho el tema de que tú haces de la corrección de textos. Yo quería hacerte una preguntita. Tú que estás acostumbrada a corregir textos, ¿cómo ves? ¿Estamos Mm. preparados para escribir? ¿Cómo ven los escritores que pasan, las personas que escriben, que pasan por tus ojos, por tus manos? Eh, mm, Hay tanta falta de estudio gramatical, lingüístico, que se nota, ortografía. Se nota en eso porque vemos barbaridades en los periódicos. Entonces, se nota también la falta de estudios gramaticales que no le echamos cuenta ahora y son tan importantes. Mm. Sí, la verdad es que sí que se nota, porque yo corrijo a gente de todas las edades y, o sea, por ejemplo, me doy cuenta, escritura de los diálogos. O sea, la gente le tiene pánico a escribir diálogos porque no sabe cómo puntuarlos correctamente. Bueno, eso todavía Exactamente. tiene un pase. Pero luego, bueno, el tema de las tildes, por supuesto, parece que desaparecieron. Yo creo, fíjate, vamos, creo, estoy bastante segura que tiene que ver mucho con el uso del móvil, porque en el móvil es que por la pura pereza de no estar buscando la letrita que hay que desplegarla, ya casi escribimos sin tildes. Eh, Luego también me asombró mucho una vez que corregí la novela de una chica joven, bueno, una chica joven que te estoy contando, era menor de 30, tampoco tenía 20 años, o sea, no llegaba a 30, pero tal. Y de repente hacía los diálogos como si fuera un teatro. Y yo decía, qué cosa más extraña. Y luego descubrí que es que era una tendencia que ahora había en las novelas. O sea, que en las novelas juveniles ponía los diálogos así. Digo, Dios mío, es que claro, si ya los libros ahora están mal enseñando a la forma de escribir tal, o sea, ¿qué podemos esperar? La pobre estaba escribiendo como ella había leído los libros juveniles, ¿no? Infantil juvenil. Entonces es que, en fin, bueno, es que no quiero dar nombres de autoras famosas, pero es que claro, aquí la bloguera de moda se pone a escribir un libro infumable y claro, pues es que así escribe todo el mundo luego. Claro. De La sí que se nota. construcción de frases, ¿no? Como no se lee, no se sabe Mm. construir una frase hilara, ¿no? Eso es lo que Claro, yo veo. los sujetos van al final, Ahí o sea, está. porque dice, no, esto debe ser muy original, los sujetos al final. Digo, que como pones el sujeto al final es que yo no me entero de qué va la frase hasta que llega al final. O sea, aunque Claro. parezca tontería, no se trata de hacer la gran innovación del mundo. Esto es sujeto, verbo, predicado. Ya está, sujeto, verbo, predicado. De verdad, la mejor forma para que una frase se entienda es sujeto, verbo, predicado. Lo de toda la No tienes vida. que rizar el rizo de toda la vida. Sujeto, verbo, predicado. Y sí, sí que se nota. Y luego, venga de gerundios, venga de adverbios, eso muchísimo, muchísimo. Pero que yo esté convencida, bueno, lo de los gerundios y los adverbios, eso es muy típico del periódico. O sea, que se Mm. ve que eso es, pues que a lo mejor básicamente lo que leen es periódico. Y entonces, como los periodistas, que ellos mismos lo admiten, escriben muy mal, redactan, o sea, hay unos vicios ya adquiridos, pues claro, se contagian, sí, 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 todo eso se Es nota, que, claro, efectivamente. ahora nos basamos en la comunicación pura y dura, pero claro, la Mm, literatura no es, aparte de comunicación, es crear una obra. mm. Muy bien, Sí, la verdad es que, uf. muy Bueno, bien. gracias a eso, entre comillas, tengo clientes, Sí, no hay mal que por bien ¿no? no ¿Cómo es venga. esto? Ah, No hay claro, mal que claro. por bien no venga, arriba revuelto, ganancia de pescadores, pues eso. Vamos a ir avanzando, compañeros, que se nos va el tiempo, se nos queda corto siempre, siempre, siempre se nos va a quedar corto. Mm, María Ángeles, adelante. Bueno, pues yo, como he sido alumna de Rocío, que ella además ha conseguido que aquí en Sevilla varias personas que han pasado por sus clases, pues hayamos conseguido el sueño de publicar libros en editoriales, aunque sean editoriales pequeñitas, pero hemos conseguido ese sueño. Ella tiene en su promoción bastante alumnos que lo han conseguido. Y aquí en Sevilla, pues la verdad es que se la echa mucho de menos. Y quería preguntarle para cuándo un taller online.
para que nos podamos apuntar y seguir disfrutando de su enseñanza, de ese contagio que nos hace hacia las letras, hacia la escritura y la lectura. Ay, qué mona. Pues sí, no, que lo tengo en mis planes, ¿eh? O sea, ahora mismo justo estoy con muchos encargos de corrección, pero lo tengo en la cabeza. Así a ver si para marzo empieza a encarrilar uno para que os apuntéis, porque no eres la única que me lo ha dicho, ya me lo ha pedido más gente. Y yo estoy deseando volver a tener ese contacto humano. Para mí los talleres es de las cosas más gratificantes que hay. O sea, eso de poder crear grupo y poder hablar de lo que más me gusta con gente a la que también le gusta, o sea, es maravilloso. Así que pronto, ¿eh? Pronto. Muy bien. Y luego que te dediques a escribir, que Sí, me mm, tiro, me tiro de las orejas yo misma, sí. Tengo un manuscrito, tengo un libro de relatos ya preparado que lo tengo circulando por editoriales, a ver si, pero bueno, tengo que fabricar algo nuevo, eso es cierto. Siempre hay que estar claro, escribiendo algo nuevo. Muy bien, pues Rocío de Juan, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas Muchísimo No te oímos, éxito. Javier. Javier, Perdón. ¿Sí? ¿Ahora? ahora. Ah, ¿ahora me escucháis? Ahora sí. Es que tengo el micrófono aquí, entonces tengo que estar, y a veces se me pasa, que te comentaba que se nos ha volado ya el tiempo, como siempre nos suele pasar, máxime cuando el tema que estamos tratando es tan interesante, que muchísimas gracias, muchísima suerte, y a ver si podemos verte pronto por aquí, por Sevilla. Ojalá, ojalá, yo lo estoy deseando. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Se me ha pasado hoy también volando, ha sido un rato muy entrañable, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Rocío, muchas Gracias, gracias. Rocío. Ha sido gracias. magnífica. Muchas gracias, compañeros. Me ha Gracias a encantado. vosotros. Gracias. Hasta luego, hasta Un beso pronto. muy Muchísimas grande. Adiós, gracias. Besos, besos. adiós. Hasta luego.